es que, claro, los judíos están diciendo que Jesús es falso porque murió asesinado. No continuó con su misión, fue acortado su vida. Exactamente. Esta es falso. Dios les contesta en el Corán, no se alegren por lo que pasó y no lo utilicen como un argumento en contra de Jesús, porque la realidad es que no lo mataron. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como generalmente decimos a las personas que están conectadas en todo nuestro planeta. Muchísimas gracias por juntarse con nosotros otra vez. Este es el show Justicia Divina y tengo a mi derecha a mi hermano Ismael. Salam alaikum. Y tengo también a mi hermano Kevin. La paz con ustedes. Mi nombre es Verónica. Este show en el que vamos a hablar de algo muy muy importante como la crucifixión es especialmente hecho en base a las creencias que las personas que hablan español tienen. Sabemos que las personas que hablan en español son mayoritariamente cristianas, creen en Jesús, creen en la crucifixión. Y hoy es importante que, como hicimos con Pablo, que es esa persona que tiene escrito más de la segunda mitad del Nuevo Testamento, vamos a hacer otra búsqueda detectivesca, vamos a hacer otro análisis acerca de si la crucifixión, y por favor no se muevan de sus sillas, realmente sucedió o no sucedió, ¿cierto? Una de las frases con las que nos despedimos el show pasado decía así, a ver si me lo acuerdo correctamente: si la resurrección no sucedió, entonces vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Estas son las palabras de Pablo, alguien que también, por sus propias palabras, quedó expuesto en los shows anteriores como una persona que no es verdadera, como alguien que miente, como alguien que no es realmente enviado de Dios. Ahora, si alguien que no es enviado de Dios, si alguien que ha mentido y que ha estado en contra de las enseñanzas de Jesús dice algo así, entonces es muy importante prestarle atención y a través de esta puerta ver si realmente la resurrección y la crucifixión fue algo que sucedió o no. Claro, el día de ayer también, entre los últimos pruebas que dimos de cómo Jesús contradice a Pablo, o Pablo más bien contradice a Jesús, encontramos que el relato que Pablo hace de la resurrección no coincide con lo que dicen los evangelios, porque los evangelios dicen que Jesús se aparece por primera vez ante María Magdalena y la manda a ella a decirle a los demás discípulos que había aparecido. Pero Pablo, cuando recuenta el relato de la resurrección, él dice que se le aparece primero a Pedro y luego a otros apóstoles y luego a más apóstoles, pero nunca menciona que se le aparece a María Magdalena, lo cual es raro, definitivamente, porque si el relato de Pablo no concuerda con el relato de los evangelios, eso quiere decir que incluso si le diéramos el beneficio de la duda y dijéramos, bueno, Pablo se equivocó, eso significa que Pablo está mal informado acerca de lo que sucedió en los eventos de la crucifixión y de la resurrección. Por lo tanto, dado que su predicación se basa en afirmar que la resurrección de Cristo y la crucifixión son un sacrificio para el perdón de los pecados de la humanidad, pero no conoce los detalles y claramente está mal informado acerca de los detalles, entonces tal vez su interpretación también es incorrecta, porque si partes de las bases incorrectas, entonces las conclusiones a las que vas a llegar van a ser necesariamente incorrectas. Sí, es importante, como siempre observamos, de tener una fuente fidedigna, de que tengamos una fuente de información confiable. Y por eso estamos aquí haciendo este trabajo todos juntos, también porque nosotros estamos viviendo con un hombre que tiene el Espíritu de Dios en la tierra, que hoy camina llamando a la gente como llamó Jesús, y es muy importante entonces de saber a quién estamos escuchando y cómo saber si esa voz que nos está hablando es verdadera o no,
y las consecuencias de realmente no hacer ese trabajo, no hacer esa búsqueda, no verificar si la voz que estamos escuchando, si la persona que estamos escuchando no es de Dios. Supongo que, dado que existen todas estas diferentes versiones, y para quien no lo haya visto, vayan y vean los capítulos anteriores, encontramos como en el cristianismo primitivo, según lo que dice la Biblia, pues existen varios grupos que se están formando y cada uno como que tiene una noticia distinta acerca de qué fue la vida de Jesús, ¿no? Entonces, eso no solamente ocurrió en el cristianismo primitivo. En realidad, si lo pensamos, Jesús, la paz sea con él, es uno de los personajes históricos, uno de los personajes humanos más controvertidos de la historia humana. Las tres principales religiones, las tres religiones más numerosas en el mundo, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, todas ellas hablan acerca de la figura de Jesús, pero las tres están en desacuerdo. Y Jesús es ese punto de quiebre entre las tres religiones. La razón por la que las tres religiones están separadas es por este hombre llamado Jesús de Nazaret, y por la manera en la que ellos lo ven a él, ¿no es cierto? Sí. Entonces, mencionábamos que, bueno, vayamos a ver qué dicen los judíos. Los judíos, básicamente, ellos creían en el concepto del Mesías, ¿no? Y ellos siguen creyendo que en el final de los tiempos Dios les va a mandar a un Salvador, el cual básicamente va a establecer un reino de justicia divina en el cual ocurren varias cosas. Por ejemplo, ponemos la diapositiva. Dice, el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas. Y el león, como el buey, comerá paja. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los judíos están esperando que cuando el Mesías aparezca, se instaure lo que se llama la era mesiánica, en la cual se tienen que cumplir ciertas características, ¿vale? Vemos que en el siglo I aparece un hombre llamado Jesús en medio de Judea, el cual proclama ser el Mesías, ¿no? Y él hace milagros, hace muchísimos milagros mientras está apareciendo, le predica a la gente, le dice yo soy el Mesías, y la gente empieza a creer en él y se hace un movimiento que al final es como que interrumpido, ¿no? por la crucifixión. Pero uno de los milagros más importantes que vemos que hace Jesús, la paz sea con él, es que resucita a un hombre llamado Lázaro, ¿no es cierto? Tenemos una diapositiva en la que dice, Padre, dice Jesús, te agradezco porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Después de decir esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. El hombre que había estado muerto salió. Sus manos y pies estaban todavía atados con vendas y su cara estaba envuelta en un lienzo. Jesús le dijo a la gente, desátenlo y déjenlo ir, ¿no? Entonces, para los cristianos, uno de los milagros que hace Jesús es que después de haber muerto, él resucita de entre los muertos. Y ellos ven la historia de Lázaro y dicen, claro, si él pudo resucitar a Lázaro, eso significa que él tenía control sobre la vida y la muerte, y eso significa que se podía resucitar a sí mismo sin ninguna duda, ¿no? Y de ahí viene esa idea de que tienen los cristianos hoy en día, que dice que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Esa es la base, ¿no?, del cristianismo actual. La idea de que Jesús fue sacrificado en la cruz, murió, estuvo 3 días enterrado y luego resucitó de entre los muertos. Ahora, lo más peligroso que vemos con respecto a esta creencia es la abolición del cumplimiento de la ley. Y por eso creo que nosotros estamos enfatizando en taclear e investigar junto a este tipo de cosas. Porque si realmente la persona que ha dicho que en verdad solo hay que creer en la crucifixión
y que no hay que cumplir la ley, que además hemos visto que contradice las palabras de Jesús, que Él vino al cumplimiento de la ley, entonces tenemos que ver, realmente tenemos que elegir con sabiduría, tenemos que elegir con sagacidad, tenemos que saber, ¿debemos cumplir la ley o no? Es que no importa qué es lo que yo haga, si creo que Jesús en realidad murió en la cruz y resucitó, pero también tengo que averiguar, ¿es que Jesús murió en la cruz y resucitó? Todas estas preguntas es las que nos estamos planteando en este momento. Sí, ¿y por qué nos las planteamos? Porque básicamente 600 años después de la historia de Jesús, sí, aparece en Jordania un hombre, en la actual Jordania, llamado Mohammed, la pasea con él y con su familia, que básicamente predica una nueva predicación. Y a mí me gustaría darle la palabra aquí al hermano Ismael y preguntarte, Ismael, independientemente de la crucifixión, ¿cómo ven los musulmanes a Jesús? ¿Qué piensan de Jesús? Independientemente de la crucifixión, para los musulmanes Jesús, la paz sea con él, de él es la paz, pues lo ven como un profeta, un mensajero que vino, que dio un mensaje, y básicamente luego dicen que en vez de ser crucificado, que no fue crucificado y que fue elevado al cielo, eso es básicamente. Pero antes había un punto muy importante que yo pienso que se debería de hacer un énfasis, porque hemos hablado de la idea que tienen los judíos de el Mesías, pero no hemos mencionado la idea que tenían los judíos de Jesús, el papel que muchos judíos tienen acerca de la figura de Jesús, independientemente de la idea que todo el mundo conoce de que los judíos rechazan la idea de que es el Mesías y todo eso. Hay una ideología, hay que tener en cuenta, por ejemplo, antes del asunto de la crucifixión y todo esto que ha nacido, Jesús predicaba en las sinagogas y hablaba con la gente en las sinagogas, entonces tenía cierto nivel de aceptación al principio, porque reconocían que tenía un conocimiento, entonces hablaba y le escuchaban. Pero empieza el problema cuando declara el asunto de Isaías y el testamento de Isaías y todo eso. Ahí vemos un punto en común en donde lo tienen como si fuera un hombre sabio, lo reconocieron durante una época, y hoy en día, después de muchísimos tiempos, incluso aquellos que rechazan la religión cristiana, porque también son cosas que se van gestando a lo largo de la historia, muchos judíos aún siguen teniendo la idea de que Jesús de Nazaret era a lo mejor un sabio que hablaba con las personas, porque una de las cosas que destacan es que él hablaba de una profunda enseñanza judía que existía, y corregía algunas cosas y traía por lo que vendría a ser, corregía algunas cosas y volvía a traer ciertas enseñanzas profundas del judaísmo que la gente empezó a perder. Y eso es una cosa muy interesante que podemos encontrar dentro de incluso del Corán, cuando hablamos del Islam, que encontramos de que dice que vino para confirmar la Torá y trajo el Evangelio. Entonces eso es una de las cosas que también dentro del Islam se reconoce, de que vino para confirmar la Torá y traer el Evangelio y cambiar ciertas leyes y cosas que eran fuertes para los judíos en aquella época, y hacerlas más livianas y todo eso. Y ese es el concepto general que se tiene dentro del Islam, y es lo que parece ser que cuando vemos en las enseñanzas de Jesús es lo que hacía. Y es que tal vez valga la pena mencionarlo, ¿no? Para la gente que no sabe nada del Islam o casi nada del Islam, y que a lo mejor incluso pueden pensar que adoran a otro Dios los musulmanes y tal. En realidad, o sea, Jesús es visto como un profeta de Dios, ¿vale? Y también, o sea, se confirman sus milagros, ¿no es cierto? Y se le ve como una figura extremadamente importante en la religión musulmana, ¿no es cierto? Exacto. Entonces hay un capítulo del Corán que se llama María, por ejemplo, que es en honor a su madre. Hay un capítulo del Corán que se llama a la familia de Imrán, que Imrán es Joaquín, que es su abuelo, ¿no? Entonces la figura de Jesús es extremadamente venerada en el Islam. Y también la figura de Joaquín es extremadamente venerado, y es considerado un profeta legítimo que tenía una historia y tenía una prédica y todo eso. Y incluso hay una sura que es la sura de la familia de Imrán, que es la que te habla de toda la historia de María y Jesús, de él es la paz y todo eso. Entonces,
Pero del mismo modo supongo que los judíos, el problema que tienen con la predicación de Jesús es cuando dice yo soy hijo de Dios, por ejemplo, que vemos en la Biblia que es esta razón por la que lo llevan a la crucifixión. Los musulmanes del mismo modo tienen este concepto de que en realidad Jesús no es Dios y tampoco es el hijo literal de Dios, ¿no? Entonces en esto se dividen esta es la razón por la cual tanto judíos como musulmanes no pueden aceptar las ideas del cristianismo, porque no pueden aceptar el concepto de que un hombre sea Dios o que Dios se manifieste totalmente en un hombre. Ahora que sea la encarnación de Dios. Uh-huh. Claro, exacto. Hay un dato curioso que estábamos discutiendo antes, que es el tema de que los judíos, una de las razones principales también por las que niegan que Jesús es el Mesías, y dicho sea de paso, Abba Sadik, el hombre que nosotros seguimos, sí dice que él fue el Mesías. Una de las razones por las cuales los judíos no creen que él es el Mesías es porque murió. Sí. Esa es una de sus justificaciones o sus pruebas. Pero de hecho, gracias a Abba Sadik de La Paz, hemos encontrado en los textos judíos también, en sus propios textos, que esto pasa mucho. Hemos visto que pasa mucho en todas las religiones, no solo en el judaísmo o en el cristianismo, sino también en el islam, y seguramente pasen en todas, que hay textos que les pertenecen a estas religiones que la mayoría de la gente no accede, no lee, no tiene conocimiento, que simplemente aprenden de su religión de la mano de alguien que no checan, como dicen en México, que no chequean en realidad si es una mano que es confiable o no. Y eso lo hace extremadamente peligroso. Entonces, en estos textos lo que dice es que en realidad hay dos Mesías y uno de ellos muere. Y son sus propios textos. Nosotros después los vamos a compartir en los comentarios y sin duda que también esperamos que ustedes nos respondan y lo busquen ustedes también y que hagan sus propias investigaciones. Esto no queremos ser una más fuente de información donde ustedes tienen que tomar nada más lo que estamos diciendo. Una vez que se cercioren de que ese hombre que estamos siguiendo viene con las mismas pruebas que vino Jesús y vino Mohammed, entonces sí, deberían de creer las cosas que estamos diciendo. Hasta ese momento, hasta que ustedes no se cercioren, tienen que investigar con nosotros. Escúchennos, investiguen. Entonces, para los cristianos, el hecho de que Jesús resucita después de haber sido muerto es la prueba también de que Él es Dios, ¿no? Porque tiene poder sobre la vida y la muerte. Entonces lo ocupan como una evidencia de que Él es Dios. Pero para los judíos de la época, pues no estaba tan claro el asunto, hasta el punto que, alebrestados y incitados por los eruditos de su época, pues llevaron a Jesús a la crucifixión, ¿vale? Y entonces los judíos, además de que Jesús muere, utilizan también como evidencia pues que hay varias profecías del Mesías que no se cumplen, ¿no? Uh-huh. Hay varias que tiene que instaurar un reino mesiánico, tiene que reunir a los dispersos de la tribu de Israel, tiene que levantar un estandarte, cosas que hemos mencionado incluso en otros capítulos, que Jesús no cumple. Entonces, el hecho de que Jesús venga, se proclame como Mesías, pero no cumple con estas profecías, ellos lo ven como la prueba de que no era el Mesías, y el hecho de que lo hayan llevado a la muerte, ellos lo ven como la prueba de que Dios lo humilló y Dios públicamente mostró que era un falso profeta y un falso Mesías, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice el Islam, ¿no? En el Islam se aborda esta cuestión, ¿no? Porque este argumento que están utilizando los judíos de que Jesús muere y es humillado y por eso esa es la prueba de que es el Mesías, que por cierto, lo que pasa es que del mismo modo que nosotros tenemos en el Islam, tenemos profecías que dicen que quien reclame el testamento del profeta Mohammed falsamente, Dios le va a cortar la vida, ¿vale? No, lo va a matar básicamente. En el judaísmo también existen narraciones de este tipo en las que dicen que si una persona se proclama falsamente ser un profeta, va a ser arrancado de su pueblo y cosas por el estilo. Entonces eso lo ven como el cumplimiento de que Dios pues está mostrando que Jesús es falso. En el Islam, en la época del Islam, 600 años después de Jesús y tal, los judíos
desde entonces ya estaban utilizando ese argumento de que Jesús había muerto en la cruz como argumento de que Jesús era falso. Pero es paradójico porque vemos que en sus escrituras de hecho dice lo contrario. Entonces, incluso al intentar haberlo matado, hacen que el cumplimiento de las escrituras sea cierto, porque dice que hay 2 Mesías y uno muere. Claro, claro. Entonces, lo que pasa es que el profeta Mohammed, pues obviamente, la paz sea con él y con su familia, tiene que abordar estas cuestiones. Son cuestiones importantes para la gente, es lo que está separando a 2 religiones. Y el profeta viene y él se proclama a sí mismo como la continuación de ambas, ¿no? O sea, está diciendo que hay una línea que va del judaísmo y el cristianismo también es un estadio correcto de la única religión verdadera de Dios. Y viene ahora el Islam, que es el siguiente estadio en la única religión verdadera de Dios. Entonces, Mohammed, la paz sea con él y con su familia, lo que hace es que en el Corán, ¿no?, se revela lo siguiente. Ponemos la diapositiva, por favor. Dice, y por haber dicho, nosotros matamos al Mesías, hijo de María, enviado de Dios, que es básicamente el argumento que estaban utilizando los judíos. Jesús es falso porque nosotros lo matamos. Y entonces es como que Dios contesta lo siguiente, dice, pero en realidad no lo mataron ni lo crucificaron, aunque eso fue lo que les pareció. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas, pues la verdadera certeza es que no lo mataron, sino que Dios lo elevó hacia sí. Dios es todopoderoso, infinitamente sabio. Entonces vemos que en el Corán, básicamente, la manera en la que Dios soluciona el asunto, la discusión que hay entre judíos y cristianos, es que, claro, los judíos están diciendo Jesús es falso porque murió asesinado, porque fue asesinado, Dios no lo castigó y no cumplió el objetivo y no continuó con su misión, fue acortado su vida. Exactamente. Esta es falso, pero, según ellos. Pero Dios les contesta en el Corán, pero la realidad es que no lo mataron, ni lo crucificaron, como diciendo, no se alegren por lo que pasó y no lo utilicen como un argumento en contra de Jesús, porque la realidad es que no lo mataron. Entonces, si no lo mataron, no puede la muerte de Jesús no puede ser un argumento en contra de él. Pero, a ver, ¿qué pasa? Si aquí lo que estamos viendo es que históricamente los cristianos tienen testimonios de que vieron la crucifixión. Hay muchos testigos de que lo vieron ocurrir. Entonces, los musulmanes a lo largo de la historia han teorizado varias cosas, ¿no? Por ejemplo, Ismael, no sé si nos quieres explicar acerca de, por ejemplo, la teoría de que es Judas Iscariote. Sí. Sí, hay muchísimas teorías en el Islam. De hecho, el Corán creo que menciona de que no lo mataron ni lo crucificaron, pero se les pareció, ¿no? Sí, pero es vago el asunto, lo deja ahí el Corán, no dice, no entra en detalles el propio Corán. Sí, en realidad para la gente es vago, porque es un asunto que ellos no comprenden, no tienen la inspiración divina. Claramente es algo vago. Es como si yo te hablase, por dar una analogía, conocemos por ejemplo el concepto de la Trinidad, ¿no? Y todo el mundo está familiarizado que la Trinidad significa creer que Dios está dividido en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un concepto que los cristianos tienen y todo eso. Imagínate que viene gente que desconoce completamente dicho concepto y voy a alguien y les dice la Trinidad es falsa. O viene un cristiano y les dice Dios es Trinidad, la Trinidad es verdad, y se va. ¿Qué van a pensar la gente que ese hombre quería decir? Cada uno va a estar diciendo eso. Sí, van a hacer conjeturas. Conjetura. Él se refiere que tal, la Trinidad se refiere a que una cosa puede ser 3 cosas al mismo tiempo. No, la Trinidad, no, él no está hablando de Dios, está hablando de otra cosa. Y van a estar haciendo conjeturas. Y eso es lo que pasa exactamente con el Corán y con los escritos sagrados. Que toman una ley y les menciona alguna información y la gente empieza a tener conjeturas y cada uno dice cosas. Y es curioso porque esta ley ya dice, y los que discrepan sobre él
tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas. Exacto. Sí, es muy y eso revelado. es lo que pasa. Entonces la gente empieza a tener conjeturas y no saben realmente lo que pasa. Entre las conjeturas que tienen los musulmanes, porque no han seguido a los sucesores del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con su familia, han seguido a sus eruditos, pues empezaron a hacer teorías, ¿no? Y entre ellas es que Judas Iscariote, debido a que era el hombre que lo había vendido, entonces Dios lo había castigado y lo transformó en Jesús o se equivocaron. En vez de llevarse a Jesús, se llevaron a Judas y lo crucificaron en su lugar, por ejemplo. Esto es una de las teorías. Otras teorías dicen que mucha gente dicen que a lo mejor era una ilusión, a lo mejor tomaron a otra persona, no sabemos quién es, que tomó forma de Jesús y lo crucificaron. Esa es la idea. Por lo general piensan de que tomaron a otra persona en lugar de Jesús, que se había transformado o que se habían equivocado de persona. Y básicamente, mucha gente pues cree de que podría ser Judas Iscariote, simplemente piensan porque lo vendió, pues Dios lo castigó así. Y porque aparecen ciertos textos como el Evangelio de Bernabé, esta idea, sí, ¿no? Sí, sí. Pero el problema es también que si pensamos que podría haber sido Judas al que crucificaron, como dicen muchísimos musulmanes en realidad, el gran problema es que si hubiera sido Judas Iscariote al que crucificaron, en la Biblia, si se hubieran llevado a Judas Iscariote mientras lo están azotando y mientras se lo están torturando y mientras lo están cuestionando y mientras lo están clavando en la cruz, ¿por qué nunca dijo que él era? ¿Por qué no nunca? Era Judas. Sí, ¿por qué auxilio, me están llevando? Yo no soy Jesús. ¿Por qué nunca lo dice, no? Entonces, claramente, pues no tiene demasiado sentido, ¿no? Jesús, el Jesús que vemos crucificado, dice palabras de sabiduría todo el tiempo, ¿no? En lugar de huir a la crucifixión. Claro. Entonces, sí, es lo que vemos. También hay muchas, lo que se recoge de Jesús en los evangelios cuando lo llevan, no coincide con un Judas que lo llevan, ¿no? O sea, lo llevan ante Herodes y le dice, y la manera en la que le habla y la manera en la que le responde, ¿cómo va a responderle Judas eso, ¿no? O decirle cosas como mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, no tiene ningún sentido. O sea, claro, si es muy fuera sabio Judas, lo que está diciendo Jesús. Si fuera Judas, ¿por qué le iba a decir eso? O sea, claro. Mi reino no es de este mundo. Sí, le hubiera dicho, eso es una confusión, por favor, ayúdame, a no ser, esto, ¿no? Claro, a no ser que Judas en aquel entonces le habrá pasado algo en la mente y se creyó que era Jesús, ¿no? Entonces hay otra cosa. O alguien especial, ¿no? Y hay otro detalle del versículo que dice que no lo mataron ni lo crucificaron, sino que Dios lo elevó hacia sí. Y entonces eso también lo ocupan como un punto para conjeturar de que a lo mejor Jesús estaba en la cruz, pero en algún momento Dios quitó de su cuerpo el alma, como el Sheikh Imran al-Hussein, esa es la teoría, ¿no? Que dice que durante la crucifixión Dios como que apartó el alma de Jesús y después la volvió a poner para que no sufriera como tal la crucifixión. Pero el problema es que igualmente en la Biblia lo que vemos es que Jesús hasta el último momento sigue dando palabras de sabiduría mientras está en la cruz. Está con su madre y le dice, este es tu hijo y esta es tu madre, y hasta al final él dice, todo está consumado. Entonces, ¿en qué momento es que Dios le quita el alma a Jesús y se la vuelve a poner? Porque si decimos que después de la última palabra de Jesús es que le quita el alma, entonces eso es idéntico a lo que dicen los cristianos, que Jesús está en la cruz, Dios le quita, o sea, Dios muere en la cruz, Dios le quita, o sea, el alma se retira del cuerpo y luego vuelve a entrar. Eso es idéntico a la teoría cristiana. Sí. Es la muerte y la resurrección de Jesús. ¿No? Sí, claro. Aunque esto no es una muy aceptable por la gran mayoría de los musulmanes, pero sí hay que hablan de eso. La gran mayoría dicen que subió en cuerpo. Otros, incluso hay ciertos eruditos que argumentan de que Jesús murió en la cruz y que eso no puede ser, que es el asunto de que no haya sido muerto en la cruz no es algo verdadero, y hacen este tipo de cosas, ¿no? De conjeturas. Sí, ¿no? Conjeturas. Sí, existen, sí. Entonces, hay incluso gente que cree que Jesús siguió vivo y viajó y ese tipo de cosas, y fue a otros lugares y ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces, con el mismo cuerpo. El asunto es que indudablemente lo que hace que todas estas teorías tiemblen es que tenemos la Biblia donde están los testimonios más tempranos de qué es lo que pasó, la gente que lo vio y la gente que estuvo ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que entonces es importante que mencionemos cuál es la postura que tiene la religión Ahmadí de la paz y la luz, y que es la que está presente en la Meta del Sabio, ¿no? Claro, ya que como hemos dicho, Muhammad, la paz y las bendiciones sea con su familia, trajo lo que vendría a ser revelaciones como una continuación de las dos líneas, ¿no? Del cristianismo y del judaísmo. La religión Ahmadí de la paz y la luz, pues somos la continuación de lo que vendría a ser, o lo que queda del judaísmo verdadero, o sea, lo que queda del cristianismo y el islam, ¿no? Somos la continuación de la revelación divina, y por lo tanto, pues habrá que ver qué es lo que se dice, ¿no? Y claro, lo que enseñó Abba Sadak es la paz, y mencionó en la Meta del Sabio. Sí, creo que una de las cosas que podemos tener en cuenta también es que sabemos que cuando llegó Jesús corrigió algunas cosas que se había hecho en el pacto anteriormente, y lo mismo pasó cuando vino el profeta Mohammed también. En el Corán hay cosas que están reveladas y hay cosas que están ajustadas, que hay, por ejemplo, el tema de la crucifixión y otras cosas que se hablan más en detalle y que también cambian. Entonces habíamos discutido en este programa que la verdad no se la puede realmente apagar, es imposible, y cada profeta en su época viene como o a completar el puzzle o también a mostrar realmente aquello que se había ocultado. Y lo mismo está pasando ahora con Abba Sadik de la paz, con ese hombre que camina con el Espíritu de Dios en la tierra. Viene a revelar, viene a hacerle entender a la gente, a compartir cuál es la verdad de lo que realmente sucedió en la crucifixión. O sea que esto que está pasando hoy es lo mismo que ha pasado con cada uno de los profetas que ha traído, o mensajeros que han traído un pacto. Y en este momento, que es el fin de los tiempos, se sabe que la persona que está a cargo de llevar a la humanidad hacia el éxito, hacia la luz, en este momento de gran oscuridad, va a llenar el mundo de conocimiento. Así que tenemos preparadas en las diapositivas aquello que devela cuál es la verdad de lo que ha pasado en la crucifixión. Entonces encontramos que si nos ubicamos mentalmente en la época de la predicación de Jesús, pero en específico en el momento en el que Jesús está a punto de culminar con su misión, porque va a ser crucificado, encontramos que Jesús va al huerto de Getsemaní y hace una oración, ¿no? En la que dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces, encontramos que Jesús pide, ¿no? En el momento antes de la crucifixión que no sea crucificado. Y entonces los musulmanes utilizan esto también para decir: ok, Jesús, y vimos el pasaje de Lázaro, ¿no? El que dice, por ejemplo: Padre, gracias por oírme, yo sé que siempre me escuchas, ¿no? Porque cada vez que Jesús le pedía algo, ¿no? Le respondía. Multiplicar los panes, caminar sobre las aguas, hizo muchísimos milagros, ¿no? Entonces cada vez que Jesús pedía algo, Dios le respondía. Entonces ellos dicen, bueno, entonces lógicamente que si pidió esto, lógicamente que Dios se lo va a otorgar. Entonces, además, creo que es importante mencionar que durante el ministerio de Jesús, Él le dice algo a los discípulos. Les dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Entonces, encontramos que Jesús le está diciendo a la gente: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que estar dispuestos a morir por mí, ¿entiendes? Y a cargar una cruz. Entonces Jesús no dice las cosas a la ligera. Jesús siempre que habla es el Espíritu de Dios que está hablando. Claro. Y entonces va a avisarle a la gente de las cosas que están por venir. En el Islam encontramos una narración muy interesante que dice que en la última cena
mientras Jesús la pasea con él estaba con sus discípulos, Ibn Abbas narró, verdaderamente el Mesías la pasea con él, le dijo a aquellos de sus compañeros que estaban con él en su casa, ¿a quién de vosotros se le hará parecerse a mí para ser asesinado en mi lugar y estará conmigo en el mismo rango que yo? Yo creo que deberías leer de vuelta esa frase porque esto no creo que la mayoría de la gente lo haya escuchado jamás. Dice, Ibn Abbas narró, verdaderamente el Mesías la pasea con él, le dijo a aquellos de sus compañeros que estaban con él en su casa, ¿a quién de vosotros se le hará parecerse a mí para ser asesinado en mi lugar y estará conmigo en el mismo rango que yo? Entonces, vemos que aquí hay una escena de la última cena que no aparece en la Biblia, pero en la Biblia encontramos una escena de la última cena que complementa esta escena que aparece en las narraciones islámicas, que es la escena en la que, ponemos la diapositiva, Simón, que es Pedro, dijo, Señor, estoy listo para ir contigo a la cárcel, hasta estoy dispuesto a morir por ti. Pero Jesús dijo, Pedro, antes de que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, con esta información que da el profeta Mohammed, en la última cena Jesús le anuncia a sus seguidores que, imagínate, 3 años apenas de ministerio y él ha visto toda la oposición y sabe que todavía tiene muchas cosas por contarle a los discípulos y todavía tiene mucho por hacer. Las profecías del Mesías no se han cumplido. Entonces Jesús quiere continuar con su misión. En la última cena le plantea la posibilidad a sus discípulos, ¿quién de ustedes está dispuesto a parecerse a mí para cargar con mi cruz y unirse conmigo en mi rango? Y Pedro le dice, yo, Señor, yo voy, ¿no? Pero Jesús le dice, mira, Pedro, he visto en tu corazón y yo sé que no vas a poder, de hecho me vas a negar esta noche. Después, esto lo ocupan algunos cristianos también como en contra de Pedro un poco, pero antes de eso cabría explicar que hay un pasaje que dice que Jesús le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido para zarandearlos como al trigo, pero yo he pedido por ti, Pedro, para que tu fe no falle, así que cuando vuelvas, dale fuerza a tus hermanos, ¿no? Entonces aquí Pedro, sí, claro, se tambalea, niega a Jesús, pero Jesús le profetiza que va a llegar un momento en el que va a regresar y él va a ser la fuerza de sus hermanos, ¿entiendes? Entonces, Jesús busca quien lo pueda sustituir en la cruz, quien cargue con su cruz, como le había dicho a sus discípulos, y no encuentra a nadie que pueda con eso. Pero hay otro asunto. Durante el ministerio de Jesús, Jesús le había dicho a la gente también, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y encontramos que esto de que los profetas y los mensajeros querían estar con el Mesías, no solamente es un dicho que dice Jesús, sino que hay una manifestación de esto en las Escrituras. Claro. Cuando dice la Biblia, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos. No temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Jesús le anuncia a la gente, los profetas querían venir aquí para estar conmigo. Y ustedes son bienaventurados porque están viendo lo que ellos no vieron. Pero también vemos que en un episodio Jesús le muestra a sus discípulos que en realidad los profetas estaban con él. Y le dice a los discípulos, no le cuenten a nadie esta visión. Sí, de manera tan real que le quieren hacer una carpa, ¿no? Sí, claro. Además, una de las cosas que no saben la gran mayoría de las personas, y ese es el punto donde les dice no cuenten esta visión.
Una de las grandes cosas que todos saben es que no fue la única vez en las que se sentaron junto a los profetas, los espíritus de los profetas y mensajeros. En aquella época se sentaron más de una vez junto con los profetas y mensajeros. Solían ver a los ángeles y a los profetas y mensajeros sentarse con Jesús y hablar con ellos. Y eso es la parte en la que dice, no contéis esta visión. O sea, este tipo de visiones no los contéis. Y dice exactamente que en el final de los tiempos se iba a aclarar ese asunto. Y eso es lo que estamos aclarando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Jesús, la paz sea con él, tenía discípulos visibles, los apóstoles, los 70, las mujeres, discípulos de carne y hueso, pero también los profetas y los mensajeros, Elías y Moisés. Y en realidad todos los profetas y mensajeros que habían querido estar con Jesús y verlo, estaban con él. Entonces Jesús, cuando predica y cuando habla, hay un montón de almas de profetas y mensajeros alrededor, escuchándolo, aprendiendo de él, porque es el Mesías, es el momento, uno de los momentos cumbre de la historia de la religión. Y tú sabes que los judíos decían que en la época del Mesías, en la era mesiánica, iban a volver a la vida aquellos profetas y mensajeros. Entonces, con razón estaban junto con el Mesías, esperando y escuchando y esperando el momento de poder volver a la vida. Exactamente. Entonces, volvemos a la escena de cuando Jesús, recapitulemos, Jesús pide a sus discípulos, ¿quién quiere sustituirme? Nadie quiere parecerse a mí y sustituirme. Exactamente. Y no encuentra a nadie de los discípulos físicos que lo sustituya. Pero entre los que escucharon eso están los discípulos no físicos. Pero como no encuentra a nadie, Jesús va al huerto de Getsemaní y ora ante Dios. Y le pide, por favor, que pase de mí esta copa. Y ponemos la última diapositiva que dice, entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró, Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerzas. Entonces, esto es lo que pasó. Cuando Jesús ora, Dios tiene que cumplirle su oración. Tenemos aparte un versículo en el que Jesús dice, yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Nadie me la quita, sino que yo por mi propia voluntad la doy. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Jesús puede decidir cuándo morir. Por eso cuando va y ora y le pide al Padre, la autoridad que tiene Jesús sobre su propia vida y su propia muerte hace imposible que Dios no le responda a esa oración. Es imposible. Dios ya le había dado autoridad para su vida y su muerte. Entonces, este ángel que vemos que baja para fortalecerle en el Evangelio de Lucas, ese ángel es el ángel que sustituyó a Jesús, el que se hizo parecer a Jesús y tomó la cruz. Como decía Jesús, quien quiera seguirme, que cargue con su cruz. Ese ángel fue el único de los discípulos de Jesús que pudo tomar la cruz e ir y morir por la causa de Jesús, en lugar de Jesús, para tener la vida que Jesús les prometió. Cualquiera que muera por mi causa, hallará la vida. Y estará en el mismo rango que yo estoy. Y estará en el mismo rango que yo estoy. Ya, y eso es, estará en el mismo rango que yo estoy. También tiene un gran misterio detrás de esas palabras. De hecho, hay muchísimos, hay profecías que hablamos acerca de el Mesías sufriente que existe en Isaías. También el asunto de lo que se mencionó del libro de Zorobabel, que es uno de los libros judíos que hay, donde se menciona de que hay un asesinato del Mesías por parte de Arminios y posteriormente una resurrección en el final de los tiempos. Pero aquí estamos ante otra cosa más profunda, en donde no solamente se cumplen estas profecías, sino que hay otra persona que toma el lugar de Jesús y se sacrifica en su lugar, y además dice toma el rango, obtiene el rango. Entonces estamos ante una cosa muy importante y muy misteriosa y muy grande. Nos acaban de informar que tenemos muy poquito tiempo, ya tenemos que cerrar el show. Creo que es un momento culmine para terminar.
y como para pasar en limpio, saber que Jesús, y que está en la Biblia, hemos corroborado, comprobado que Jesús no solo tenía sus discípulos de carne y hueso que lo acompañaban y que todos conocen, sino que también quedó claro que tenía discípulos y personas que lo acompañaban, y profetas y mensajeros y seres muy elevados, de alto rango, que lo acompañaban a él y que aprendían de él, que no estaban de manera material. Cuando también el hacer hincapié acerca de quién va a ser de ellos quienes tomen su forma y vayan a morir en la cruz para tener su propio rango, creo que ese es otro punto fundamental, que luego pondremos todas las piezas juntas en el episodio que viene y terminaremos de develar cómo fue que sucedió la crucifixión, quién fue realmente quien murió en lugar de Jesús, y entonces una vez más dejar en evidencia las palabras de Pablo, pero no solo eso, sino la importancia de asegurarse de dónde uno toma sus verdades, sus realidades, sus creencias, porque si no estamos corroborando y no estamos yendo profundamente, no hay nada que, aunque la vida te quiera convencer que hay cosas más importantes, como un auto, como un trabajo, como un estatus, no hay nada más importante que saber la verdad de quién es Dios, cuál es tu plan, cuál es tu alma, cuál es tu misión, a quién seguir, a quién escuchar, cuál es la verdad del universo y de todas las cosas. No hay otra realidad, porque esa es la vida misma. Las cosas materiales son solo materiales. Estamos hablando de la esencia de la vida misma, lo que nos hace existir en este momento, y debemos aprovecharlo. Debemos tomar ventaja de la vida que nos ha dado Dios y reconocer su autoridad y buscarla entre esos hombres que caminan en la tierra, y hay formas de corroborar, y ese mismo amor que tenemos por Jesús o por el profeta Mohammed o por Buda, ese mismo amor es el amor a la esencia, es el amor al Espíritu de Dios, que hay que encontrarlo hoy, y por eso nosotros estamos aquí, como en su momento estuvieron los discípulos, hablando de ese hombre que hoy devela las verdades para todos aquellos que tienen oído. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una vez más, los vemos mañana.